El aceite de girasol no recomendaría jamás para cocinar. Jamás. Siempre que un aceite se haya sometido a un proceso de refinado, cuidado. Todo lo que sean grasas potencialmente oxidadas van a dañar a todo nuestro tubo digestivo, que es nuestro bien más preciado. Cuando vamos a comer fuera, normalmente lo que sienta mal son esos aceites. Hay 3 aceites que fueron no aptos. Esos aceites fueron aceite de maíz, el aceite de girasol y el aceite de sésamo. Cuanto más estabilidad, más saludable; menos estabilidad, mayor formación de tóxicos. El estrés oxidativo está relacionado con muchísimas patologías. El aceite más estable, viviendo donde vivimos, es el aceite de oliva virgen. La mayor parte de países donde han usado la mantequilla, en realidad han usado el ghee, que es la mantequilla clarificada. Tiene un poquito de ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta, que es muy importante para alimentar y para nutrir los enterocitos, las células de nuestro intestino. Que no le tengamos miedo a esa parte de la grasa saturada, porque es un mito, y justamente la grasa láctea es de lo más interesante de los lácteos. ¿Qué tipo de consumo de carne me recomendarías? Los que más carne roja comen normalmente son personas que tienen unos hábitos de vida peor. Hay pocos estudios de intervención. Observan que no hay un efecto cancerígeno. Lo que veo son 2 problemas en la actualidad, ¿vale? El primero es la calidad de la carne. Y el segundo problema es que estamos abusando del consumo de músculo de animal. Lucía Redondo, ¿qué tal estás? Muy bien, Carlos, encantada. Mira, ya he traído aquí en este podcast para hablar sobre los hidratos de carbono, sobre la glucosa y tal, y te traigo aquí para hablar de las grasas, porque sé que además eres doctora en ciencias y tu doctorado lo hiciste sobre la estabilidad de aceites y tal, así que creo que va a ser una cosa muy importante y digamos muy interesante para los oyentes, y sobre todo que tú eres dietista nutricionista al igual que yo. La primera pregunta que te quería hacer es: ¿por qué las grasas han estado demonizadas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la carrera, también te hablo de hace 10 años, pues estaban muy, muy demonizadas con el tema del colesterol. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Pero es verdad que llevamos arrastrando ese peso negativo sobre las grasas desde hace muchos años. Podemos remontarnos, por ejemplo, a los estudios del doctor Ansel Keys de los años 50, donde hace una serie de observaciones y acaba concluyendo, observando que aquellas personas que consumen más grasa saturada, pues se relaciona con más enfermedades cardiovasculares. Eso sumado a la teoría de las kilocalorías, sumado a la presión de la industria alimentaria, una serie de cuestiones, se ha ido estabilizando y entrando también en las recomendaciones oficiales, incluso ese miedo hacia las grasas. Hoy en día, con los estudios científicos actuales que tenemos, la información que tenemos, estudios en los que ya se logra mostrar más la causalidad entre el consumo de un tipo de grasa y el efecto, sabemos que realmente si hablamos de alimentos naturales, si hablamos de alimentos que contienen esas grasas, no son problemáticas. Es decir, no es lo mismo decir el ácido palmítico tiene este efecto a decir la carne tiene este efecto, ¿no? O el aceite de coco tiene este efecto. Entonces ahí tenemos que empezar a hablar de alimentos y no de nutrientes. Y yo creo que ahí hay una parte, un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Que hacemos divulgando este concepto. Sí, yo, estudié una nutrición basada en nutrientes, es lo que tú dices, y hablas de grasas, pero ¿de dónde procede, no? Y ahora la nutrición, con el tema de la revolución de los ultraprocesados, de los estudios del Nova y tal, basada en ingredientes, es importante, ¿no? Porque al final la matriz del alimento implica mucho el efecto que vaya a tener, ¿no? Exactamente. Realmente, yo además, cuando lo miro con perspectiva, ¿no? De todos los años que llevamos con esa ciencia de la nutrición, que realmente la ciencia de la nutrición es súper moderna, estamos en pañales, no sabemos nada. En realidad nos damos cuenta de que, aunque hemos estudiado los nutrientes, ¿no? Las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, vitaminas, minerales, eso es una pequeña parte de los alimentos y el efecto que tienen los alimentos en nosotros depende de muchos otros factores. Y voy a poner un detalle que yo hace unos años cuando lo descubrí me explotó la cabeza y dije, no tenemos ni idea. ¿Sabes que en las frutas y las verduras
son alimentos que tienen su microbiota, que están llenos de microbios. Es decir, hay un estudio que yo le llamo el estudio de la manzana, que estudiaron los microbios que había en la manzana, pero no solo en la piel, ¿no? Por el exterior, no, dentro de la manzana, la pulpa, cortaron la manzana y analizaron dentro, está repleto de microbios. Y esos microbios también tienen un efecto en nuestro organismo, en nuestra microbiota, en todo nuestro sistema. Entonces, fíjate qué lejos estamos de entender, desde un punto de vista analítico, todo lo que hacen los alimentos en nuestro cuerpo. Hay muchísimo todavía que no. Y la combinación entre ellos. O sea, ya eso, como te metas en que al final no comemos nutrientes aislados, comemos alimentos, pero es que incluso a veces ni comemos alimentos aislados, los procesamos y los combinamos. Exactamente, por ejemplo, no es lo mismo comer un alimento crudo, cocinado, mezclado con ciertos alimentos, efectivamente. Todo es importante, por eso tenemos que dejar salir un poco de ese nutricionismo, ¿no?, que tanto hemos criticado, y empezar a hablar de alimentos en su forma entera, íntegra, y comprender así un poquito mejor el efecto que tienen los alimentos. De hecho, yo soy muy fan de las medicinas tradicionales y lo que conocían antiguamente. Yo profundicé más en la medicina china, pero hay otras. Y fíjate que antiguamente siempre hablaban de la naturaleza de los alimentos, del efecto de los alimentos, y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que se acerca un poco más a esto, ¿no?, a entender ese conjunto del alimento. Interrumpimos este interesante podcast para recordaros que tenéis que suscribiros al canal, que la mayoría no estáis suscritos. Y además os vamos a dejar un código de descuento del 15% en toda la web de Moulinex. Solo tenéis que aplicar el código podcast15, así que aprovechadlo. Hablemos de aceites, porque yo cuando empecé con el estudio de los ultraprocesados, pues descubrí que estaban cargados de azúcar. Descubres que la sociedad no es que se atiborre de azúcar por el azucarero, sino se atiborra de ese azúcar oculto en los ultraprocesados. Pero es que el segundo ingrediente típico de los ultraprocesados, aparte del azúcar, es la grasa. ¿Y qué grasa lleva ahí? Pues lo normal, y sobre todo aquí en España, en Europa, aceite de girasol, aceite de palma, aceite a veces de soja, de maíz, en Estados Unidos más el tema de aceite de canola. Esa grasa, esos aceites, y yo que ahora que estoy metido en el mundo de la industria alimentaria, te das cuenta que la industria no utiliza sus ingredientes para favorecer la salud de la gente, porque no es su objetivo es la venta y la rentabilidad. ¿Qué pasa con esos aceites que se añaden a estos productos ultraprocesados? Bueno, pues el problema no es el aceite en sí, ¿no?, porque has nombrado aceites que en realidad podrían ser aptos y podrían estar bien. El problema es que en estos productos ultraprocesados siempre se utilizan aceites refinados. O sea, siempre que vemos aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soja, siempre es un aceite refinado. ¿Qué es un aceite refinado? Un aceite refinado, partimos primero de una semilla, un fruto del cual podemos extraer un aceite, que puede ser una semilla de soja, de girasol, incluso de calabaza, de semillas de calabaza, de lo que quieras, que tenga un porcentaje de grasa alto, ¿no? De ahí haces una extracción. Esa extracción, la mayor parte de veces, cuando hablamos de semillas, se hace con ayuda de algún disolvente químico, como el hexano, que es el que más se utiliza, ¿no? Entonces arrastra todo el aceite de esa semilla y después se consigue un producto, un aceite, que ese concretamente no es apto para el consumo directo y hay que refinarlo. Refinarlo significa purificarlo, es decir, extraer la parte grasa, químicamente son los triglicéridos, la parte puramente grasa, dejando de lado todo lo que sean aromas, colores, sabores, ¿vale? Toda esa parte que no es grasa se elimina. También compuestos como derivados de la extracción, como es el hexano, cualquier compuesto que pueda denotar alguna cualidad o característica en ese aceite. Por lo tanto, se consigue con este proceso un aceite muy puro, ¿vale? ¿Qué problema hay? Que para conseguir ese aceite tan puro, durante ese proceso de refinado se somete a una serie de procesos en los cuales se aplican altas temperaturas. Sabemos que como subproducto de ese proceso de refinado quedan como residuos compuestos derivados de esa oxidación.
Hay uno que es el más famoso en este mundo, que se llama 3-MCPD. Es un componente, es un aldehído que es potencialmente cancerígeno, que es tóxico. Y fue el principal motivo de la polémica que hubo sobre el aceite de palma hace unos años, que todos nos acordamos, ¿no? La polémica del aceite de palma no se debió a la grasa saturada que tenga el aceite de palma. Pues si hay países de origen donde siempre se ha tomado aceite de palma y no tienen ningún problema. El problema del aceite de palma es el aceite de palma refinado, que tiene un contenido concretamente de ese aldehído, de ese 3-MCPD, demasiado alto, más alto que en el resto de aceites refinados. Pero todos los aceites refinados tienen ese tipo de compuestos, de elementos. Por lo tanto, para mí, ya como punto de partida, siempre que un aceite se haya sometido a un proceso de refinado, cuidado porque podemos tener este tipo de compuestos. Y luego, el segundo punto es la baja estabilidad que tienen estos aceites. Por ejemplo, si tú haces unas galletas con un aceite de girasol, el aceite de girasol es tremendamente inestable. Entonces ahí ya tendremos dos problemas, ¿no? Por un lado el 3-MCPD y otros compuestos derivados del proceso de refinado, y el nuevo problema, que es que se nos puede oxidar fácilmente. Inestable significa que... ¿qué significa? Significa que se puede oxidar con facilidad, se puede enranciar. La temperatura. Con la temperatura, eso es. Bueno, y no solo estos compuestos potencialmente cancerígenos o inestabilidad, también que se le ha quitado su matriz alimentaria, sus posibles antioxidantes, compuestos antiinflamatorios de un aceite que podría ser bueno, ¿no? Claro, efectivamente, ahí estamos hablando de un producto refinado. Imagínate un aceite de girasol, ¿vale? Tú puedes comprar un aceite de girasol virgen, que es un aceite que, si lo habéis probado alguna vez, sabe a pipa, es como si comieras pipas. Claro. Pero ese aceite no se utiliza en la industria alimentaria. Pero ese aceite virgen, que es simplemente coger una semilla de girasol, hacer una presión, ¿no? y extraer ese jugo en frío, en realidad no es problemático. Podríamos entrar a hablar del exceso de omega 6, pero si consumes suficiente omega 3, o sea, ya sería otro concepto, pero no sería problemático. El problema viene cuando se refina y cuando se aplican altas temperaturas también, ¿no? Uh-huh. Es comparable a cuando hablamos de, oye, el azúcar refinado. ¿De dónde viene ese origen? De la remolacha, por ejemplo. Oye, la remolacha es un producto totalmente saludable. Transformar la remolacha a extraer y refinar su azúcar para el polvo blanco ese que tenemos ahí no tiene nada que ver. Pues lo mismo cuando ponemos el apellido refinado al aceite, ¿no? Es decir, no es lo mismo la grasa que viene, por ejemplo, pues en la fruta de la palma, ¿no? Que sería saludable la palma, la fruta de la palma, a extraerlo, refinarlo, todo ese proceso y luego incorporarlo en esos ultraprocesados. Eso es ese concepto de que sea natural no quiere decir que sea saludable, ¿no? Que eso es extrapolable. Bueno, o que sea vegetal, vaya. O que sea vegetal, vegano, lo que quieras. No, hay que tener en cuenta otras cuestiones. Sí. Total. Vale, entonces, ¿y qué pasa con ese aceite de girasol? Porque es el aceite más utilizado en los ultraprocesados, por ejemplo, de España. Y poca gente tiene una percepción de que sea algo malo, porque hay gente que lee aceite de girasol, le suena a lo que utilizaba su abuela para freír, no sé, ¿qué problema hay realmente en ese aceite de girasol refinado que está dentro de los ultraprocesados? ¿Qué daño hace en el cuerpo? Bueno, mira, antes de entrar a eso, me gustaría que hiciéramos un poquito un ejercicio de reflexión con lo que ha ido ocurriendo en los últimos años. Yo creo que todos nos acordamos cuando en los productos ultraprocesados ponían siempre aceite vegetal parcialmente hidrogenado, ¿no? Un poco por ver la secuencia de dónde estamos ahora. Antiguamente se utilizaban aceites vegetales parcialmente hidrogenados porque eran aceites que se vendían como vegetal y vegetal. Hay quien lo relaciona con saludable directamente, no sé por qué. Y así se conseguía un aceite sólido, ¿no? Un aceite solidificado que iba muy bien pues para hacer galletas, para hacer croissants, para hacer lo que fuera. Esa grasa vegetal parcialmente hidrogenada, en realidad el problema que tenía es que se generaban muchas grasas trans.
Y las grasas trans, llegó un momento que hubo una polémica muy grande, hubo una presión social y entonces poco a poco la industria lo fue eliminando. Porque se demostró que eran malas, vaya. Que era muy perjudicial para la enfermedad cardiovascular, para el estrés oxidativo, muchas cuestiones. La presión social hizo que la industria alimentaria retirara o disminuyera o controlase la grasa trans y luego poco a poco, ¿qué fue utilizando? Aceite de palma. Es decir, buscamos sustitutos. Al final, algo tienen que usar, ¿no? Entonces, pasamos de esos aceites al aceite de palma. Poco a poco, en 2016 la EFSA emite el informe donde explica lo que comentaba de los niveles elevados del 3-MCPD, un tóxico en el aceite de palma, vuelve a haber una presión social y la industria alimentaria, pues bueno, ha hecho lo que ha podido porque es verdad que todavía se sigue usando. Total. Entonces, aún se sigue usando y ahora pues se van usando más aceite de girasol, aceite de coco, van buscando maneras de utilizar esa grasa porque necesitan algo graso. Entonces, al final llegamos al uso de aceites refinados, me da igual del tipo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene ese aceite refinado? Pues que va a generar esa carga tóxica y luego hay algo que creo que es muy importante que entendamos, que todo lo que sean grasas potencialmente oxidadas, van a dañar a todo nuestro tubo digestivo, que es nuestro bien más preciado. Es decir, no pensemos, o sea, antes de pensar incluso en enfermedades cardiovasculares, estrés oxidativo, la piel, la inflamación, piensa en que cuando nos metemos a la boca un producto con un aceite refinado, estamos pudiendo dañar nuestra microbiota intestinal. De hecho, hay un estudio en el que comparan el efecto, es en ratoncitos, pero es interesante cómo comparan el efecto en la microbiota intestinal de un aceite virgen a un aceite refinado. Y simplemente ese proceso de refinado es capaz de alterar la microbiota de estos ratoncitos. ¿Cuán importante es nuestra microbiota? Es importante para todo, absolutamente, ¿no? Entonces, para mantener nuestra salud, nuestro sistema inmunitario, sistema nervioso, sistema endocrino, tenemos cuidado con ese tipo de aceites que estamos ingiriendo y es un poco como lo del azúcar, que lo ingerimos sin darnos cuenta. Es decir, tú no has comprado el aceite de girasol en tu casa. Ni siquiera lo has visto, porque muchas veces yo enseño en el supermercado cómo es un aceite refinado y es blanco prácticamente y dices tú, esto me estoy tragando, ¿sabes? Y eso es lo que está ahí dentro de Claro. esos productos, ¿no? Y a lo mejor piensas, bueno, es un poquito. Bueno, claro, es un poquito, pero todos los días. Todos los días y varios productos, pues al final es mucho. Sí. Bueno, al final también decir que la industria utiliza esa grasa, primero porque es más rentable, aporta palatabilidad, o sea, la textura grasa aporta muchas cosas a nivel de los ultraprocesados, necesitan esa grasa, ¿no? Quiero preguntarte, entonces, las grasas trans sí realmente ya están reguladas y prohibidas, ¿no? Están reguladas, es decir, sí que hay un control a nivel de la industria alimentaria en el cual no pueden superar X cantidad, no me acuerdo, pero bueno, sí que está mucho más controlado, regulado. Pero que ahora podemos profundizar ahí. Las grasas trans también se forman en pequeña cantidad durante el proceso de refinado, eso también. Pero también en casa, según los aceites que utilicemos, se pueden formar grasas trans. Entonces también sí. cuidado ahí. Y bueno, y también el procesamiento, creo recordar, del refinamiento, está el tema de la interesterificación, ¿no? Se forman pequeñas cantidades de grasas trans durante el proceso de refinado. Lo que pasa es que es cierto que se ha visto que son más problemáticos aldehídos tóxicos como los que comentaba, ¿no? El 3-MCPD. O sea, hay como otros elementos que se generan en más cantidad y luego también depende del aceite que se refine, pues aparecen unas cosas u otras. El aceite de palma, no sé si alguna vez lo habéis visto en el virgen, el aceite de palma virgen, que es uno de los que analizamos en el estudio que hicimos en mi doctorado, en mi tesis. Es un aceite con un color muy anaranjado, con un sabor muy intenso, un olor muy intenso. O sea, es difícil de tomar, no es que esté malo, pero bueno, es muy intenso. Claro, para refinar ese producto, con ese color, con ese sabor, con todos esos componentes, se someten a procesos muy agresivos. Más que a otros aceites a lo mejor, ¿no? Por eso, de ahí también la polémica que comentaba del aceite de palma. Además, el tema es que ese aceite, para refinarlo, ha sufrido un procesamiento que dices tú que es bastante agresivo, pero es que luego incorporado en el producto a lo mejor sigue teniendo otro procesamiento agresivo, como es el horneado o la fritura repetida, que ahora hablaremos
Bueno, cuéntanos tu estudio, ¿qué descubriste en este estudio que vosotros hicisteis? Claro, ahí entramos ya en lo que es la estabilidad. Como bien dices, un aceite de girasol, por ejemplo, si tú haces unas galletas con ese aceite, esas galletas luego hay que hornearlas, ¿no? O sea, hay que aplicar temperatura. Bueno, pues en esa temperatura se van a oxidar las grasas. En el estudio que hicimos, que lo hice en el Instituto Rowett, que está en Aberdeen, en el norte de Escocia, que hice allí la parte experimental, lo que hicimos fue comparar 22 grasas y aceites de muchos tipos, de aceites de oliva, varias variedades, y luego, bueno, pues el ghee, mantequilla, el ghee, el aceite de palma, girasol, varios tipos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una primera parte de valorar la estabilidad oxidativa de esos aceites, valorar a una temperatura de 120 grados, que es una temperatura bajita, pero en condiciones de oxidación acelerada. Es decir, vamos a ver cuáles son los más estables y los más inestables. Lo más importante de estos resultados son los más inestables. Claro. Porque si a 120 grados ya se oxidan enseguida, imagínate, cuando cocinamos, cuando ponemos un aceite en una sartén o freímos, estamos hablando de 180 grados, por lo menos, porque cuando se te olvida o se te pasa un rato, hay más temperatura. Estamos hablando de temperaturas muy altas. Bueno, pues en esas condiciones de temperaturas bajas, a 120 grados, hay 3 aceites que fueron no aptos para luego llevar a una cocción o a extrapolar a una fritura, a una condición de fritura. Esos aceites fueron aceite de maíz, el aceite de girasol y el aceite de sésamo. Claro, estamos hablando del aceite de girasol, que es el que tradicionalmente, entre comillas, el que desde hace años se ha utilizado tanto en la cocina, incluso se ha recomendado utilizar en la cocina. ¿Por qué se ha utilizado o se ha recomendado? Por el punto de humo. ¿Vale? Y aquí llegamos a este concepto que creo que es muy importante el entender, que ese concepto de punto de humo, que simplemente es la temperatura a la cual el aceite empieza a sacar humo. Eso se ha extrapolado y se ha dicho mayor punto de humo, más estable, menos punto de humo, menos estable para cocinar. Cuando en verdad los estudios más recientes han observado que a más punto de humo no quiere decir que sea más estable. Quiere decir que se desprenden cosas que se ven. Normalmente son ácidos grasos libres que se desprenden, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté más o menos oxidado. Entonces, hay que utilizar otros parámetros para valorar esto. El punto de humo no sirve, por lo tanto, no nos sirve que el aceite de girasol tenga un punto de humo alto. Los estudios donde observamos, y el que hicimos nosotros, por ejemplo, vimos que a temperaturas muy bajas, a 120 grados comparados con la de fritura, es que se degrada, se oxida muy rápidamente. No es un aceite apto para cocinar. O sea, me estás diciendo que el aceite de girasol no recomendaría jamás para cocinar. Jamás. Sí, porque si entendiendo que estabilidad es, cuanto más estabilidad, más saludable, menos estabilidad, mayor formación de tóxicos. Claro, más se nos va a oxidar más radicales libres, más daño oxidativo, más daño en la microbiota. El estrés oxidativo está relacionado con muchísimas patologías. Entre ellos, por ejemplo, la inflamación, la aterosclerosis, ¿no? Efectivamente, o sea, las enfermedades cardiovasculares están directamente relacionadas con el estrés oxidativo. También patologías como cáncer, diabetes, muchas de las patologías actuales, más modernas, están asociadas con esto. Entonces, claro, lo llevo otra vez a las galletas de antes, ¿no? O sea, es que es un aceite muy inestable, incluso para hornear o para hacer... Tenemos que buscar otras alternativas. Entonces, lo primero es que tengamos claro lo que no, ¿vale? Lo que no es estable, no es apto para cocinar. Otra cosa es que compres un aceite de girasol virgen y lo uses para aliñar tu ensalada. Yo ahí ya no me meto, ¿vale? Ahí hablaríamos del ratios omega 6, omega 3. Eso no tiene nada que ver con el tema de lo que se hace con los ultraprocesados, porque ni es virgen ni es en crudo. Eso es, no tiene nada que ver. Efectivamente. Sí. Entonces, esto fue un poco la primera parte del estudio, ¿no? Luego fuimos a ver la estabilidad ya en condiciones de fritura. Es decir, hicimos frituras reales con patatas fritas en diferentes aceites. Utilizamos varios. Al final, el aceite más estable de los estudiados, de los que tenemos más información, viviendo donde vivimos, es el aceite de oliva virgen, ¿vale?
no hay duda. Sí que es cierto que podríamos compararlo, equipararlo a otra grasa que nosotros no estudiamos, no incorporamos en el estudio, pero es verdad que podría tener similitudes, que sería la manteca de cerdo. A efectos de estabilidad hablo, especialmente si es una manteca de cerdo buena. Buena me refiero, ibérica. Claro, cerdo ibérico que haya comido bellotas, ¿no? Porque al final es una grasa en composición bastante parecida al aceite de oliva. Entonces, bueno, realmente en la península ibérica, antes de la llegada de los romanos, lo que se usaba aquí era lo que llamaban el unto, la grasa de cerdo, es lo que usaban para cocinar. Luego llegó el aceite de oliva y hoy que está muy bien, pero que sería un poquito equiparable estas dos opciones. O sea, aceite de oliva virgen y manteca de cerdo de calidad serían las dos grasas más estables y por tanto más saludables cuando se le aplica cualquier temperatura. Sí, siempre teniendo teniendo presente que cuando tú tienes tu sartén y vas a hacer, no hace falta llegar a una fritura, tú haces algo a la plancha, ¿no? Y añades un poquito de aceite a la sartén. Siempre que añadimos aceite a una sartén y calentamos, siempre hay algún proceso oxidativo. O sea, siempre. Otra cosa es que lo comparemos con otras opciones y el aceite de oliva virgen sea más estable, más resistente, ¿no? Pero que entendamos que siempre hay algo de oxidación, ¿no? Si no, ese aceite de oliva virgen, bueno, por el precio mucho no vamos a usar tampoco, pero que algo de oxidación siempre hay. Sí. Sí. Y bueno, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de aceite de oliva virgen, es virgen extra. O sea, el extra es algo a nivel de organoléptico, ¿no? Eso es. Al final, a nivel de salud, lo que nos interesa es que en la etiqueta ponga aceite de oliva virgen. Cuando pone extra, es más por cuestiones organolépticas. Ese aceite pasa por una cata de expertos, se califica. Sí que es cierto que tienen que tener unos requisitos, pero que no son muy diferentes al virgen, ¿vale? A nivel de salud. Por lo tanto, que sea virgen o virgen extra. Van a estar bien las dos opciones. Otra cuestión es que si dices, voy a buscar el mejor de los mejores aceites de oliva, ¿no? A nivel de etiquetado tenemos otro grado más, otro punto más, que sería cuando nos indican extraído por presión en frío o extracción en frío. Cuando pone la palabra frío, sí que nos está indicando que para extraer el aceite no se han podido superar las temperaturas de 27 grados. Si no pone nada de frío, pues oye, se ha calentado más durante el proceso de extracción y se ha podido rentabilizar un poquito más esa extracción. Pero bueno, digamos que con un virgen está bien. Si queremos buscarlo más de lo más, pues ya que será extraído en frío. Sí, por ejemplo, nosotros que estamos ya en la fabricación de alimentos, aceite de oliva virgen pues sería lo mejor para añadirle a los productos, y si quieres algo ya muy top, algo ya más gourmet en casa para aliñar, aceite de oliva virgen extra prensado en frío. Eso sería maravilloso. A ver, un concepto que creo que a ver si a la gente se le queda claro. El tema de las freidoras. Es decir, bueno, aquí utilizamos la freidora de aire, no tenemos problema, pero el tema de cuando alguien me pregunta, Carlos, entonces, ¿qué aceite utilizo para freír? Digo, yo es que no frío nada porque yo no reutilizo mis aceites. Es decir, yo no recaliento y reuso el aceite porque, aunque sea virgen extra, con cada fritura se va degradando y se van formando posibles tóxicos. ¿Cuántas frituras aguanta un aceite, aunque sea un aceite de oliva virgen? Bueno, yo tengo que decir que yo tampoco frío en casa, ¿vale? Claro. Cuando hablo de freír, de tener la típica freidora, echar ahí un montón de aceite y hasta que aguante. Yo me pongo en el lugar de alguien que tiene la freidora en casa y va a hacer esa fritura. Lo primero, ¿vas a llenar esa freidora de aceite de oliva virgen con lo que cuesta ahora? O sea, yo creo que ahí ya te lo vas a pensar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿lo vas a llenar de aceite de girasol? Desde luego ya hemos dicho que no, ¿vale? Entonces, si lo llenas y dices, no, mira, yo tengo olivos o, mira, me gasto el dinero y quiero hacer una fritura con aceite de oliva virgen, vale, lo pones. Claro, haces una fritura, ese aceite lo vas a tirar. Claro, da mucha pena. No. Ahora, ¿lo puedo reutilizar? En realidad, siempre que se reutilice el aceite, van a empezar a haber más procesos oxidativos. Vamos a poner el caso de que digas, no, pero yo lo quiero reutilizar, vale, pues lo guardas en un bote de cristal,
¿vale? No plástico, cristal, lo guardas alejado de la luz, porque la luz va a promover más reacciones de oxidación, y lo usas o al día siguiente o al otro. Pero si te lo dejas ahí una semana, durante toda la semana van a seguir las reacciones de oxidación. Entonces, incluso, bueno, se puede guardar en la nevera también para frenar un poquito esas reacciones y demás. No hay un límite seguro de reuso. De hecho, hay los estudios donde lo valoran, que sí que hay, que lo comprueban y van haciendo frituras y demás. En realidad, lo que valoran, el tope, dicen, ¿hasta cuándo? Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que llega un parámetro que se usa en la industria alimentaria cuando hacen frituras industriales, que es los compuestos polares. ¿Vale? Los compuestos polares es un parámetro que es el que se utiliza cuando llega a un más de un 25% de compuestos polares, dicen ya aquí no podemos seguir. Pero fíjate una cosa, y aquí hago un paréntesis, ese 25% de compuestos polares está establecido en la legislación desde hace muchos años y se estableció realmente cuando empezaban a perder las características organolépticas, es decir, cuando ya el aceite te sabe a oxidado, a rancio, pero no cuando empieza a ser un problema para la salud. ¿Me explico? O sea, que está más dirigido a que te sepa bueno y no tanto a que sea saludable. Por lo tanto, yo me niego a llegar hasta ahí. De hecho, hay estudios publicados y varios investigadores del campo que critican mucho esa legislación, ese 25% de compuestos polares, porque no podemos llegar hasta ahí. Entonces, yo no soy partidaria de reutilizar el aceite. Yo creo que hoy en día tenemos otras opciones para hacer esas frituras, ¿no? Y más con el precio del aceite de oliva virgen, no sé, o sea, no le veo coherencia, ¿no? a tener que hacer frituras normales y luego encima reutilizar. O sea, existe evidencia científica más o menos sólida de que la industria, al reutilizar esos aceites refinados, que son encima la gran mayoría refinados, ya sea en la restauración, típico McDonald's, típico bar de pueblo, churrería, y en los ultraprocesados, ¿está dañando a la gente? Bueno, no es una buena opción a nivel de salud para cuidar de nuestra salud. Yo creo que ¿sabes cuál es el problema? Que no se nota a nivel de sabor, de palatabilidad, porque eso está muy estudiado, o sea, está perfectamente controlado, no te vas a enterar. Entonces, al final, lo que yo veo es que ahí hay, digamos, escondido una parte de estrés oxidativo, de procesos que pueden poquito a poco ir dañando nuestro cuerpo. Nosotros ahora llevamos casi más de un año intentando sacar unas tortillas al mercado con aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Y lo estamos... La fórmula de sacarlas, que ya estamos ya ahí viéndola para sacar, no ha sido el utilizar ese aceite, sino el no reutilizar ese aceite. Es decir, poner aceite de oliva virgen extra ya va a hacer que la tortilla valga más caro, pero hemos encontrado la fórmula para hacerla en sartenes y utilizar el mínimo aceite que vaya a esa tortilla. Y con cada tortilla, pues, utilizar un nuevo aceite nuevo. Pero claro, eso encarece mucho el precio. Claro. Y eso la industria no... Claro, al final, pues esto para explicárselo a la gente es complicado, ¿no? Vale, de ese estudio, bueno, queda claro que el aceite de girasol refinado no es saludable, no es estable, o se generan grasas oxidadas que vas a incorporar, que el mejor es el aceite de oliva virgen extra. Pero hablemos de otros aceites. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aceite de girasol alto oleico? Vale, a ver, aquí entramos... Vale, hay un montón de aceites y de opciones, ¿vale? O sea, yo ya con esto, sabiendo que el aceite de girasol es de lo peor y que el aceite de oliva virgen extra es el mejor, yo ya cerraría el tema. Está. Pero como la gente... Sí. Ahora, y el aceite de esto y el aceite, vamos a hablar de otros aceites. Luego, o sea, hay como muchos aceites que estarían entre medias, ¿no? Tenemos el mejor y el peor, vamos a decirlo así. Y luego hay algunos que estarían, mediana calidad. El aceite de girasol alto oleico, digamos que es una opción menos mala que el aceite de girasol. En realidad, el aceite de girasol alto oleico es una variedad de girasol que tiene un contenido en ácido oleico mucho más alto, muy parecido al aceite de oliva. ¿Vale? O sea que en realidad en composición es parecido al aceite de oliva. El único problema
es que siempre es un aceite refinado. O sea, siempre lo que encontréis cuando pone aceite de girasol alto oleico es un aceite refinado. Bueno, si me dices entre un aceite de girasol y un aceite de girasol alto oleico para cocinar, me quedo con el aceite de girasol alto oleico, por supuesto. Y algo equivalente sería con el aceite de orujo de oliva, que en los últimos años se ha utilizado, se ha conocido, sí, antes ni sabíamos lo que era y bueno, ya se han encargado de que lo conozcamos bien y estaría también ahí. Estaría pues entre medias, entre uno y otro. Es verdad que son opciones más baratas, quizá para restauración colectiva, si me dices, mira, pues dejar de usar aceite de girasol y ir a esas dos opciones. Hombre, pues es un paso, ¿vale? Es un paso. El problema es ese, ¿no? Que sigue siendo un aceite refinado y que no es lo idóneo. El aceite, el que comentamos, el de orujo, aceite de orujo de oliva, ¿vale? ¿Qué es el aceite de orujo de oliva? En realidad, cuando hacemos un aceite de oliva, cogemos la aceituna, extraemos su jugo, su zumo, queda un residuo. En realidad el aceite de orujo de oliva es un subproducto del aceite de oliva virgen. Vale, ese producto que es la piel, el hueso, ¿no? Todas las fibras que han quedado de aceituna, pues todavía tienen aceite, que hay que aprovechar, ¿no? Entonces se aprovecha. ¿Cómo se aprovecha? Se utiliza un disolvente, normalmente el hexano, un disolvente químico que arrastra todo lo que ha quedado de grasa. Es aprovecharlo al máximo. Ese aceite resultante hay que refinarlo, hay que purificarlo, hay que quitarle el hexano y otras cosas, ¿no? Y aparte que a nivel de sabor no es bueno. Hay que refinarlo, hay que extraer toda esa grasa, purificar la grasa y luego la legislación te obliga a añadirle un poquito de aceite de oliva virgen, pero no indican ni porcentajes ni nada, o sea que imagínate. Es prácticamente un aceite refinado. Eso estaría pues en un intermedio. Pero vamos, aquí hay muchos conflictos de interés. Hay la industria, sí, la Oriva, que es quien ha promocionado todo esto, están financiando estudios en el CSIC y demás. Claro que son estudios que los ves bien y dices, hombre, ¿me estás comparando el aceite de orujo de oliva con un aceite de girasol? Pues claro que es mejor el aceite de orujo de oliva, ¿no? Pero no me digas que es el mejor para cocinar, ¿no? Que no lo estás comparando con el rey, que es el aceite de oliva virgen. Entonces, bueno, hay mucho conflicto de interés, sí. Ya. Bueno, lo siento, pero es que no puedo callarme porque precisamente algunos de los que recomiendan el aceite de orujo son claramente detractores míos, me han criticado porque yo sacar alimentos, los buenos procesados, que si la pasta de dátil y tal, y ellos están recomendando ese aceite de orujo diciendo que es mejor incluso que el aceite de oliva virgen extra, cuando claramente es un aceite refinado y es lo que tú dices, que oye, eso está mezclado con ese aceite refinado y menos malo, bueno, pero es que menos malo no significa lo recomendable, ¿no? Claro, ellos utilizan la estrategia de es la mejor opción para cocinar. Claro, pero la mejor... Para cocinar, no. Bueno, para todo, en realidad. Para todo, para el Alzheimer y para... Porque han hecho estudios. O sea, es que para cocinar, si yo en la sartén echo orujo o echo aceite de oliva virgen extra, es que no hay comparación. Es mucho menos estable el aceite de orujo. Claro, sí. Lo único que no lo han estudiado. O sea, no lo han comparado. Entonces... Bueno, ahí queda, ¿eh? Para que lo sepáis. Bueno, también hablemos de otras grasas. Por ejemplo, hubo una época de la moda del aceite de coco. ¿Qué nos puedes decir del aceite de coco? Porque también hay, dentro del mundo paleo, pues se utiliza mucho. La gente empezó a utilizarlo también para cocinar, el aceite de coco, por el tema de la estabilidad. ¿Qué sabemos? Vale, el aceite de coco tiene una característica especial y es que el 94% del aceite es grasa saturada. ¿Vale? Entonces, claro, o sea, si la grasa saturada fuera mala, el aceite de coco sería horroroso, ¿no? En cambio, no, el aceite de coco virgen, que no se ha refinado, un aceite de calidad, en realidad tiene incluso muchas propiedades. De hecho, lejos de aumentar el colesterol LDL, aumentar el riesgo cardiovascular, todo lo contrario. El aceite de coco virgen se ha visto que aumenta el HDL, el mal llamado colesterol bueno, ¿no? Y incluso puede prevenir enfermedades cardiovasculares. No tiene ningún problema porque tenga tanta grasa saturada. No le tengamos miedo. Entonces se puede utilizar, se puede consumir. También es verdad que la grasa saturada que tiene
es muy especial. El 50% es ácido láurico, que es un ácido graso de cadena media. Luego tiene ácido caprílico, cáprico. Bueno, son ácidos grasos que estimulan también un poquito la cetosis, favorecen ese estado metabólico, entonces a veces se utiliza mucho para esa vía, tiene ciertos efectos antifúngicos, o sea, tiene incluso propiedades terapéuticas. Ahora bien, para cocinar, ¿vale? Una cosa es para tomarlo directamente, mezclado, como sí. se quiera, por ejemplo en el café, que hay gente que lo toma, o en infusiones. También para cocinar se comporta de manera un poco diferente. Hay mucha gente que dice, como es saturado es muy resistente y venga a cocinar con el aceite de coco. Entonces sí que es resistente el aceite de coco, pero a temperaturas medias. De hecho, en el estudio que hicimos nosotros, donde comparábamos la estabilidad a 120 grados, el aceite de coco fue el más estable con mucha diferencia. El aceite de coco virgen fue muy estable, muy resistente. Pero en condiciones de fritura, que hablamos ya de 180 grados, incluso algo más, justo a partir de 180 grados el aceite de coco empieza a degradarse. ¿Vale? ¿Degradarse qué significa? Pues que la grasa está empaquetada en una estructura llamada triglicérido, que tiene glicerol y 3 ácidos grasos. Vale, cuando sobrepasamos los 180 grados en el aceite de coco, como los ácidos grasos son pequeños, se desprenden con más facilidad. Y el glicerol puede quedar solito y ese es el que puede generar acrilamidas y compuestos potencialmente tóxicos. Esto no quiere decir que no se pueda hacer nada con el aceite de coco, pero que sí que cuidado si se aplican a altas temperaturas. Por ejemplo, si vamos a hacer unas galletas en casa, podemos utilizar aceite de coco, ¿vale? Procuraremos no poner el horno a temperatura muy alta. Y además también entender que cuando hacemos una galleta, al interior de la galleta no está cocinándose a los 180 grados que yo he puesto, ¿no? Hay una temperatura menor. Entonces, bueno, para horneados, bizcochos caseros, cosas así que podamos hacer al horno, la verdad que puede ser una opción. Pero lo que es la cocción en sartén, yo no lo recomiendo. Porque la sartén, ¿a qué temperatura llega? 180 para arriba. O sea, si te lo dejas un ratito que dices que te despistas y ahí pueden alcanzar temperaturas súper altas. Y el humo ese que sale, ¿eso es que significa que ya está...? Claro, el humo significa que se está empezando a degradar, ¿vale? Vale. Pero bueno, en realidad, como decía, el punto de humo tampoco es que sea muy fiable y hay otras cosas a tener en cuenta. Mantequilla. Mantequilla. Porque yo también, Sí. la mantequilla, al llevar grasa saturada, Claro. hay gente que empezó a utilizar mantequilla en la sartén también, en lugar de aceite. Oye, esto tiene más grasa saturada, es más estable. Claro, pues otra regla de 3 que resulta ser errónea. ¿Por qué? Porque la mantequilla en realidad es una emulsión de grasa y agua. Lleva agua. Y el agua en la sartén, con la alta temperatura, el oxígeno, nos va muy mal porque favorece las reacciones de hidrólisis y posterior oxidación. Entonces, la mantequilla directamente para cocinar no es lo ideal. Y aquí hago un paréntesis, ¿vale? Es cierto que en cada lugar del mundo se ha utilizado aquello que se tenía. Es decir, si vives en Filipinas, pues seguramente uses aceite de coco, ¿no? En cada lugar, pues en China, por ejemplo, se ha utilizado más el aceite de sésamo, aunque fíjate que normalmente se usa mucho también de sésamo tostado, que es un poco más estable. Bueno, que siempre al final ves que tradicionalmente se han hecho las cosas por algo. Volviendo a la mantequilla. Tradicionalmente, la mayor parte de países donde han usado la mantequilla en realidad han usado el ghee, que es la mantequilla clarificada, una mantequilla a la cual se ha retirado la parte de agua, de proteína, de lactosa, de todo lo que no es grasa. O sea, el ghee en realidad es una concentración de la parte grasa de la mantequilla. El ghee es más estable que la mantequilla. Se comporta un poco parecido al aceite de coco, es decir, temperaturas muy altas tampoco sería lo ideal. O sea que para mí no va a ser tan resistente como un aceite de oliva virgen, ¿eh? Y a nivel de salud, mantequilla y mantequilla aquí son iguales, quitándole el tema de la temperatura, ¿son iguales o lo que realmente es importante de la mantequilla es cómo ha sido alimentado? O sea, que sea más ecológica.
lo más importante de la mantequilla o del ghee, de las dos cosas, es la calidad del alimento, ¿eh? Cómo se haya alimentado y cómo haya vivido la vaca, que haya comido y que no haya comido. Si es ecológico, nos asegura que ha habido una exposición mucho menor a posibles pesticidas, herbicidas, fármacos, ¿no? Y justamente todos esos elementos se concentran en la grasa de los alimentos, ¿no? Por eso es importante, especialmente en estos alimentos, que sean de calidad. ¿Más saludable una u otra? Bueno, al final el ghee también aquí hay mucha historia. La medicina ayurvédica, por ejemplo, se utiliza mucho con finalidades terapéuticas. Fíjate que el ghee tiene un poquito de ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta, que es muy importante para alimentar y para nutrir los enterocitos, las células de nuestro intestino, para fortalecer el intestino. Entonces, a veces, pero tomada directamente en crudo, se recomienda una cucharadita por la mañana, en ayunas, puede ayudar a fortalecer ese aparato digestivo. Entonces, bueno, a nivel de salud, que sean de buena calidad, y en crudo se pueden utilizar. Y que no le tengamos miedo a esa parte de la grasa saturada, porque es un mito, y justamente la grasa láctea es de lo más interesante de los lácteos. Sí, es verdad que los estudios se ven como que los lácteos enteros, poco procesados, no desnatados, son los que más protectores, más saciantes son, más vitaminas y minerales llevan. Perdona que recapitule porque el tema de ese ácido láurico, ¿has dicho? El ácido butírico. Ácido butírico, que es bueno para la microbiota. ¿Cómo consigo potenciar eso? Por ejemplo, con aceite de coco virgen, tomándomelo en el café, ¿sería bueno? No, sería con el ghee. ¿Solo el ghee? El ghee y ¿Aceite de coco no vale? No. ¿Para ese...? No. O sea, el único alimento que tiene una cantidad un poquito relevante, que es poquito, pero bueno, que tiene una cantidad de ácido butírico es el ghee. ¿Vale? La mantequilla en menor cantidad, pero o sea, en el ghee sí que se puede coger una cucharita de postre y poner en el café, por ejemplo. Y si no, directamente, que es como lo recomiendan en la medicina ayurvédica, directamente se toma y ya está. Muy bien. Por la mañana, ¿no? Un poco para nutrir esas células del epitelio intestinal. Muy bien, muy interesante. Cambiando y dejando ya un poco a lo mejor los aceites, que he visto recientemente que creo que publicaste un artículo. ¿Qué pasa con la carne? Porque la carne también está siempre como en entredicho. Los estudios observacionales, carnes procesadas, no procesadas. ¿Qué opinas tú del tema de la carne? O más bien, si yo fuera un paciente tuyo, ¿qué tipo de consumo de carne me recomendarías? Pues mira, me gusta cómo hagas esta pregunta, aunque no me la esperaba para nada, pero me gusta. Bueno, tiene algo relacionado porque la gente también evita carnes y cree que lo malo de la carne son las grasas, sí. Y hay confusión también en eso, ¿no? Claro, yo creo que está muy aceptado por todos que la carne procesada, tipo salchichas, embutidos, tal, es problemático, ¿no? Pero quizá en lo que no nos ponemos tan de acuerdo, incluso los profesionales de la nutrición, es sobre la carne roja. Porque con la carne de ave tampoco hay, ¿no? En los estudios al final todos lo dejan como neutro. Bien, positivo, o neutro, no es problemática. El debate está en la carne roja. Carne roja... claro, en el 2015, cuando se emite el informe de la OMS de la carne roja es cancerígena, ¿no? Es potencialmente cancerígena. Claro, realmente, que yo esto en los últimos años lo he revisado mucho y eso en mi página web hice un artículo con todos los detalles y también los estudios científicos, que entendamos que los estudios con los cuales llegan a decir que la carne roja es cancerígena siguen siendo estudios observacionales. Siguen siendo estudios que además muchas veces se basan en cuestionarios de alimentos que preguntan a la gente durante 10 años atrás ¿qué has comido? ¿Cuánta carne roja has comido? ¿No? ¿Qué alimentos? Claro, cuando empiezas a ver cómo se han hecho esos estudios, empiezas a replantearte que, oye, que espera, que a lo mejor esto no está tan claro, ¿no? Que a lo mejor algo que además ponen en evidencia muchas veces es que los que más carne roja comen normalmente son personas más sedentarias, que fuman más, que comen más ultraprocesados, que tienen unos hábitos de vida peores. Entonces, ¿el problema es la carne roja o es todo lo que conlleva ese consumo, ¿no? Todo el contexto adicional?
hay pocos estudios de intervención, pero es verdad que los pocos que hay en los cuales observan qué pasa cuando comemos más carne roja, observan que no hay un efecto cancerígeno, que no, solo hay 2 estudios de intervención donde han visto esta parte de carne roja y cáncer de intervención. No encuentran una relación. Tampoco hay relación con que la carne roja sea proinflamatoria, porque hay estudios de intervención recientes donde han observado un montón de marcadores de inflamación y no hay una relación. O sea, ese concepto que para mí es un mantra dietético que hemos arrastrado de la carne roja es inflamatoria. ¿Pero por qué? ¿No? ¿En qué se basa eso? No hay una evidencia científica clara de eso. Entonces, yo no es que defienda la carne roja, ¿no? Y que todo el mundo tenga que comer. No, pero es como ponerla a su sitio, un alimento que nos ha acompañado en todo nuestro proceso evolutivo y que quizás, yo lo que veo son 2 problemas en la actualidad, ¿vale? El primero es la calidad de la carne, porque es verdad que la carne que encontramos en un supermercado, hombre, pues todo el sistema de ganadería, qué comen los animales, qué medicamentos les dan, eso lleva un precio, ¿vale? Y eso se nota. Entonces, si hablamos de una carne de calidad, que sería una carne de pasto, que el animal haya comido lo que tiene que comer, que si es herbívoro, que coma forraje, pasto. Ese es el primer problema, ¿no? La calidad. Y el segundo problema es que estamos abusando del consumo de músculo de animal. Es decir, queremos un bistec, queremos un filete, ¿no? Siempre queremos esa parte, algo que tradicionalmente tampoco ha sido así. Siempre hemos consumido evolutivamente, pues más justamente órganos, vísceras, el tuétano, otras partes del animal. Entonces, es verdad que ahí también hay teorías sobre ese equilibrio entre la metionina y glicina, 2 aminoácidos. La metionina estaría más en lo que es el músculo, la glicina más pues en el caldo de huesos, por ejemplo, en el colágeno, en otras partes del animal. Entonces, bueno, si entendemos esos 2 problemas que se pueden solucionar en el sentido de que, oye, tú quieres comer carne, escoge carne de calidad e intenta, oye, pues de vez en cuando comer algún hígado o caldo de huesos, ¿no? Y de esa forma no considero que sea un alimento problemático, todo lo contrario, es un alimento que nos aporta muchísimos nutrientes de calidad, muy biodisponibles, que a veces son deficitarios en nuestra sociedad moderna. El hierro, la proteína, eso es. Todo eso. Sí, coincido, ¿eh? Y sobre todo coincido con el contexto, ¿no? Es decir, es que no tiene que ver, pues eso, comer carne roja de mala calidad junto a sedentarismo, junto a ultraprocesados, exceso de azúcar, grasas refinadas, que acompañar esa carne roja, que no te digo que la comas todos los días, pero varias veces a la semana. Por eso a mí muchas veces cuando me preguntan qué tipo de carne, blanca, roja, digo, para ese contexto de varias veces a la semana, con una alimentación basada en comida real, fundamentalmente vegetal, me da igual que sea pollo, que sea ternera, que sea cerdo, lo que sea, porque en ese contexto no creo que te haga daño, ¿no? Claro, y de hecho, mira, hay una teoría que explicaría lo que algunos creen que es el efecto problemático de la carne roja, que es el contenido en ácido palmítico, ¿vale? El ácido palmítico es un ácido graso, que es el más abundante en nuestro cuerpo, que está en la leche materna, que en fin, o sea, es parte de nosotros, ¿no? El ácido palmítico. Pero sí que se ha visto que mayores niveles de ácido palmítico en la sangre se relaciona con más resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular, ¿no? Es problemático. Entonces, claro, la carne roja tiene ácido palmítico. Luego, entonces, la carne roja me va a causar una serie de problemas. Pues fíjate que estudios han visto que en realidad el consumo de carne roja con ese ácido palmítico no aumenta los niveles de ácido palmítico en la sangre. ¿Y sabes lo que lo aumenta? El consumo de azúcar. El consumo de azúcar, especialmente fructosa, eso es lo que realmente aumenta los niveles de ácido palmítico. Entonces, hemos sacado conclusiones con unas reglas de 3 en las cuales nos hemos equivocado, porque realmente se ha señalizado el culpable a la carne roja con su grasa, cuando en realidad, si hay que culpabilizar a alguien, porque es todo un contexto y es un montón de cosas, ¿no? A lo mejor es la Coca-Cola con la que te tomas la hamburguesa el problema, y no es la carne de la hamburguesa, ¿no? Sí. Y también creo que el tema de cómo cocinamos la carne, ¿vale? Que ahí no es lo mismo una barbacoa, a lo mejor el tema de la formación de acrilamida podría estar relacionado. ¿Qué estrategias, que además creo que tú sabes, para reducir la acrilamida
podemos utilizar? ¿El marinado, especias? Eso es, o sea, al final lo que se ha visto es que algo que se hacía de forma tradicional, porque en los pueblos hace no mucho todavía se mantienen esas tradiciones de marinar la carne, la podemos dejar con especias, en realidad todas ellas tienen un efecto protector, ¿no? Pero el ajo, el romero, el clavo, hay un montón de especias que nos ayudan a que cuando pongamos esa carne en la sartén o en la brasa, se reduce la formación de acrilamidas, que son sustancias pues, potencialmente cancerígenas y demás. Es verdad que la carne pues no conviene hacerla mucho, si la hacemos vuelta y vuelta pues mejor, y si le ponemos especias mejor, ¿no? Para reducir esa parte. Las especias tienen un efecto muy interesante, yo soy muy defensora de las especias, de recuperarlas y bueno, pues si vivimos aquí en la cuenca mediterránea tenemos un montón de especias como romero, tomillo, orégano, no, pues estas especias nos ayudan mucho a proteger estos alimentos durante el proceso de cocinado. En la carne por un lado, pero también, y volviendo a los aceites de antes, que es la segunda parte de mi tesis doctoral, que fue el buscar qué especias son más interesantes para proteger la oxidación de los aceites. Y comparamos 5 especias que fueron la pimienta negra, el orégano, jengibre, cúrcuma y el romero. Y lo probamos con varios aceites en procesos de fritura reales, ¿no? Haciendo patatas fritas, y el más eficaz fue el romero. Entonces, añadir romero en polvo, y además con mucha diferencia, añadir romero en polvo cuando vamos a hacer alguna preparación con aceite, nos ayuda a proteger ese proceso oxidativo del que hablábamos antes. Es verdad que te puede dar pues, ese toque de romero, o sea, ese sabor. Pero bueno, que está bueno, es decir, unas patatas con romero quedan muy buenas, ¿no? Pero valorar eso, y lo ideal es tener el romero en polvo. ¿Por qué? Porque tenemos más exposición, más facilidad para que se extraigan los principios activos del romero. Si no en ramitas, lo que venden como ramitas ya va bien, pero si yo cojo el aceite, bueno, ya hay preparados de aceite de oliva virgen extra con romero dentro, eso bien, ¿no? Sí, lo que pasa que para mí todavía es poco, es decir, vale. añade después un poquito de romero en polvo encima y nos va a ayudar a proteger. Ah, qué bien, muy interesante. Bueno, cambiando ya también de tercio, sabiendo que estás especializada en el tema de patologías digestivas, ¿no? O sí. Salud digestiva, sí. Estás muy enfocada en ello. ¿Qué dirías que es lo peor para alterar nuestra microbiota o joder nuestro tubo digestivo? Que realmente hay tanta prevalencia de problemas digestivos hoy en día en gente joven, ha aumentado mucho y no se sabe por qué, ¿no? Bueno, esto es como intentar identificar un único culpable de todo esto que nos pasa, es imposible, ¿no? Siempre es el contexto. Son un montón de factores que si los analizas por separado, acabas llegando a la conclusión que esto está alterando nuestro microbioma intestinal, ¿no? Todo ese conjunto de microbios que habitan dentro de nosotros, no solo en el intestino, sino también en nuestra piel, en todo nuestro organismo. Sí. Entonces, claro, ¿qué factores son? Claro, empezamos desde el embarazo, desde el parto, desde la primera infancia. Ahí es donde se forja nuestra huella microbiana. Por eso es tan importante. O sea, realmente, yo cuando veo a pacientes, ¿no? Siempre les pregunto un poquito sobre su infancia, si saben pues cómo fue el parto, cómo fue su embarazo, porque si llevas con problemas digestivos toda tu vida, es muy probable que en realidad ya hayas tenido esa huella microbiana un poquito tocada. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hubo mucho estrés durante el embarazo, hubo fármacos, tuviste que tomar un montón de antibióticos cuando eras pequeño, no tuviste lactancia materna, en fin, un montón de situaciones que pueden alterar esto. Eso no quiere decir que luego no podamos hacer nada. Bueno, a eso me dedico, tengo un equipo que nos dedicamos al tratamiento de trastornos digestivos desde un punto de vista más holístico y natural y tratando siempre de buscar la causa del problema, ¿no? Que al final raíz, es donde nos perdemos, ¿no? En poner parches y tenemos que ir a buscar la raíz y lo que queremos es mejora duradera. Entonces, claro, a lo largo de nuestra vida hay muchísimos factores que influyen en nuestra microbiota, todo, absolutamente, desde hacer deporte, que nos dé la luz del sol, la alimentación, por supuesto, descansar bien.
todo afecta a nuestra microbiota. Entonces, realmente en la sociedad en la que vivimos tenemos mucha tecnología, mucho lo que quieras, pero tenemos muchas cosas que van en contra de nuestra esencia humana, de nuestra biología. Entonces, todo eso al final repercute. La falta de contacto con la naturaleza es fundamental. Entonces, todo eso al final nos lleva a padecer cada vez más trastornos digestivos. O sea, al final es un contexto. Sí, y lo he hablado también en otros podcasts. También, bueno, todos esos factores que has mencionado me parecen muy interesantes. El tema de la naturaleza, el tema del sol, que, bueno, darían para un capítulo cada uno de podcast, ¿no? Pero está claro que la primera entrada también del contacto exterior a nuestro interior es también lo que te llevas a la boca, ¿no? Estos ultraprocesados, ¿no? Que además ahora hay mucha, por el tema de que se sabe que el azúcar no es saludable, pues se está sustituyendo el azúcar por los edulcorantes y te ves en los supermercados ya gamas enteras promocionándose como healthy porque le cambian el azúcar por los edulcorantes. Sin entrar en el resto de componentes, porque lo mismo te puedes encontrar un producto con aceite refinado que ya hemos visto que es muy malo, con edulcorantes, y dices tú, uy, lleva edulcorantes. Claro. ¿Qué opinas de los edulcorantes con respecto...? Porque es cierto que son acalóricos, bueno, depende, ¿sabes? Pero no consideramos el impacto que puede tener la microbiota, ¿no? Pues que ahí tenemos un problema, igual que pasó que comentábamos antes, que la industria alimentaria ha ido sustituyendo las cosas que a la gente le parecían horribles, ¿no? Con el azúcar ha pasado lo mismo. Ya popularmente la gente sabe que el azúcar no es bueno. Vale, no os preocupéis, que ya tenemos aquí los edulcorantes acalóricos para resolver esto. Efectivamente, en los procesos donde evalúan la seguridad de los edulcorantes, no han tenido para nada en cuenta cuestiones como la microbiota intestinal, y ahora se ha ido viendo que todos los edulcorantes que van estudiando, no solo edulcorantes, sino otros aditivos, por ejemplo los emulsionantes, colorantes, tienen un impacto muy importante en la microbiota intestinal. Claro, no pasa nada lo de siempre, si un día te tomas, no, pero es que si estamos en constante contacto con la sucralosa, con el aspartamo, con la sacarina, con ese tipo de edulcorantes, estamos alterando nuestra composición microbiana y a la larga podemos tener un problema. Entonces, los aditivos alimentarios son uno de los problemas, pero fíjate, antes hemos hablado de los aceites refinados. Los aceites refinados son otro problema, e incluso en el proceso digestivo. De hecho, voy a decir una cosa que seguramente a mucha gente os ha pasado, a mí me ha pasado, que a lo mejor tú en casa te haces un alimento, imagínate, te haces una sepia a la plancha, ¿vale? En tu casa, y te sienta bien. Te vas al bar Manolo y te pides la misma sepia, sin nada, sin ajo y sin nada, la misma sepia a la plancha, y te sienta mal. ¿Por qué te sienta mal? Por el aceite. Porque ese aceite, que es un aceite que seguramente pues, sea de girasol o de vete tú a saber lo que, seguramente se ha desarrollado esos procesos de oxidación y demás. Bueno, pues hay un estudio muy interesante en el que observan qué pasa con el consumo de ese aceite oxidado durante el proceso digestivo. Y se observa que el consumo de ese aceite ralentiza mucho el vaciado gástrico. Esa sensación de pesadez, ¿no? Que dices, ostras, todavía estoy digiriendo lo que comí y no he comido nada raro. Piensa en los aceites. Cuando vamos a comer fuera, normalmente lo que sienta mal son esos aceites. Ralentizan el proceso digestivo y además también generan cierta inflamación de las mucosas digestivas y te pueden hacer que notes todo como más pesado, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta también eso a nivel del proceso digestivo. Total, ¿eh? Y cuanto más acostumbrado a la comida real y a hacer tu comida en casa, peor te sienta... Bueno, peor te sienta o que más lo notas. Para la salud, para todos es igual, ¿no? Pero es cierto que los que estamos acostumbrados, porque eso también es otro tema. Si estás acostumbrado a un tipo de alimento, como es la comida sana, cuando le metes ultraprocesado a tu cuerpo, lo notas muchísimo. Pero eso no significa que al que está acostumbrado a los ultraprocesados le afecten menos, sino que claro, a lo mejor como que no lo nota, ¿no? Eso me lo dicen muchos pacientes. ¿Sabes? Sí. Que empezamos a hacer cambios de alimentación para mejorar pues, un SIBO, un trastorno digestivo, y entonces están bien, o sea, mejoran, ¿no? Pero luego van a comer fuera un día y me dicen, Lucía, pero si es que ahora me sienta peor que antes. Espera, antes estaba siempre mal. Entonces no notabas diferencia de cuando ibas a comer fuera, no. Ahora te encuentras mejor
y eres capaz de identificar lo que te sienta mal. Eso es maravilloso, o sea, es el primer paso, identificar lo que te sienta mal. Y si ahora estás bien habitualmente y solo te sienta mal cuando vas a comer fuera, eso está muy bien. Ya está, ya tomaremos remedios, ya seguiremos reforzando y demás. Pero no es un problema. Y luego también hay una adaptación de los jugos digestivos. Es decir, tú te adaptas a esa comida sana, Claro. y el día que vas fuera, pues tu cuerpo, tu estómago dice, ¿qué es esto, no? Claro. Entonces, es algo positivo. Yo lo veo como algo positivo. Sí. Sí, además, de hecho, el cuerpo te da un feedback negativo, el que no... Para que te diga, oye, esa comida no la repitas Claro, mucho, ¿no? es una señal. Una señal, sí. Bueno, para ir terminando, aparte de todos estos hábitos que prácticamente son los más importantes para tener una buena microbiota, ¿recomiendas algún tipo de suplemento? ¿Utilizas suplementos en tu consulta para potenciar, mejorar esta microbiota? Sí, o sea, al final nuestras herramientas de trabajo, digamos, son los hábitos de vida, es la base, o sea, pues tenemos que dormir, tenemos que tener unos horarios, nos tiene que dar la luz del sol, contacto con naturaleza, deporte, bueno, hábitos de vida saludables, y luego sí que nos apoyamos con algunos suplementos, que ahí sí que yo soy muy partidaria de utilizar solo aquellas cosas que no nos hagan daño. Por ejemplo, para el tratamiento de un SIBO, por ejemplo, se usan antibióticos. Se pueden usar antibióticos en algún caso. De hecho, publicamos hace poco un ensayo clínico en SIBO, en el cual comparamos el uso de antibiótico con el uso de antibiótico y herbáceos, luego probióticos, glutamina, ¿no? Un tratamiento un poquito más integrativo, y vemos cómo mejora la sintomatología mucho más cuando utilizamos todo ese abordaje más integrativo. Entonces, el uso de suplementos siempre va a ir encaminado, priorizando para mí los tratamientos herbáceos, plantas medicinales, probióticos muchas veces, ayudas, hongos medicinales, setas medicinales que nos pueden ayudar mucho. O sea, siempre buscando herramientas que favorezcan la ecología microbiana, ¿no? Y luego también el sistema nervioso, sistema inmunitario, porque todo está relacionado. El sistema nervioso influye directamente en la composición de nuestra microbiota, el sistema inmune también. Entonces, el estrés, por ejemplo, ¿no? Claro, el estrés o conflictos emocionales. Hay mucha gente que empieza a tener problemas cuando ha tenido pues una separación de pareja pues empieza ahí tu problema. Entonces hay que abordar esa parte. Luego podemos ayudar con suplementos naturales, ¿no? Pero lo que es importante es importante. Qué interesante. Oye, pues creo que ha quedado todo súper claro, súper interesante. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues en mi página web, que es fácil, redondocuevas.com, y bueno, y también sociales. Dejaremos tus redes sociales en la descripción. Encantadísimo, Lucía. Volveré a llamarte para que vengas a este podcast y hablaremos también de otras cosas. Y nada, que te vaya fenomenal. Un placer, Carlos, volver a verte y encantada de estar aquí.